días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar en que se encuentre. Mi nombre es Ariel Julio Panzoni y voy a hablar sobre el libro de la autoría que está publicado en Amazon, Archipiélago Global. La base del libro es la consideración del mundo desde un punto de vista psicoanalítico. Esto es un ejercicio de imaginación de mi parte, porque viendo que anda tan mal, querría poner, como a mi modo de verlo, vería un profesional de este métier. En la introducción de mi libro digo lo siguiente: cuando se observa la realidad de este mundo, solo se advierte confusión por doquier. Ríos de gente enfrentada unos con otros, catástrofes naturales, tragedias que parecen no tener explicación. Desde el fin de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín en 1989, se perdieron para los expertos la simetría ajedrecística del sistema bipolar que dejara paso al fin de la historia, autocomplaciente para con la idea del dominio global. Asistimos así a las explicaciones de día que ignoran una dialéctica que arraigó en nuestra sociedad, condicionando mucho más nuestra manera de sentir aún que la de pensar. Y cuando la respuesta no llega, nos remontamos a ideologías arcaicas, superadas, que nada condicen con el desarrollo tecnológico actual. Ideologías que proliferaron hace 200 años, pero que dejaron indemne en su tiempo un paternalismo ancestral. Porque aun cuando la Revolución Francesa, la norteamericana y la soviética desterraron el antiguo régimen, la concepción misma del poder se conservó por igual. Ese es el motivo que me llevó a desarrollar este ensayo, en la creencia que una explicación de esas tendencias ancestrales contribuiría a desentrañar el problema actual. Y si, como dicen los psicoanalistas, los gobiernos representan a los pueblos, lo mismo que los padres para sus hijos, no cabe duda que la referencia está en la identidad. Una identidad que no necesita de catecismo ni de dogmas, porque en sí misma lleva a la fuente de la libertad. Una libertad a la que renunciamos para no asumirla. Una libertad que se encuentra diluida en el aislamiento global. Si los gobiernos son como los padres de cara a los pueblos, resultaría posible psicoanalizar a la historia como un grupo familiar, porque transportar el fenómeno interactivo familiar a escala del mundo se ve facilitado por 50 años de vigencia bipolar. Como ocurre con la imagen de los padres y la propia sexualidad en el plano personal, la vigencia universal de dos sistemas complementarios daría paso en su dialéctica a la emancipación de la humanidad, ante la influencia en el inconsciente colectivo de esa referencia cuasi parental. Pero los reflejos y los propios miedos del sistema impidieron el rebote en su intención de volver todo atrás, y el mecanismo más adecuado para lograrlo no fue otro que la implantación del aislamiento global, el fenómeno de la desintegración de la humanidad, o, como para decirlo en palabras convencionales, algo alternativo como el dividir y reinadas. Sucintamente tengo que decir que durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un cuadro de situación que llevó al mundo, lógicamente, a anhelar la paz. Ya veníamos de 2 guerras mundiales. Durante la primera etapa de la Guerra Fría, se establece un principio universal, horizontal, que llamaríamos de la igualdad, y un principio vertical que en el occidente sería igualdad con libertad, y en el lado oriental del bloque soviético sería igualdad con seguridad. La igualdad proviene de que la gente, el mito del hombre blanco murió en las trincheras y en las luchas de posguerra, donde blancos de los países centrales y personas de las colonias morían igualmente, todos habían ganado el mismo derecho, caía el mito del dios blanco y de la superioridad racial. En consecuencia, esta igualdad se establece de manera horizontal todo a lo largo del mundo y representa la caída de los colonialismos europeos, por lo menos formalmente considerados, y de las aristocracias europeas. Kennedy, Roosevelt y Stalin se pusieron de acuerdo con ello porque los dos países provenían de revoluciones, una la revolución soviética, la otra la revolución norteamericana, ambas por igualmente equitativas e igualitarias, y llamadas una y otra a sí mismas como democráticas. Entonces, cuando comienza la Guerra Fría, se establecen los dos sistemas con carácter aparentemente de absoluto, donde los dos resolvían los problemas de la humanidad y prometían un paraíso perdido por la guerra a futuro. En consecuencia, en esa primera etapa, desde 1945 en adelante, los sistemas eran incuestionables.
que yo lo equiparo a la incuestionabilidad que tienen los padres en la niñez frente a la persona de los hijos pueblos. Pero con Kennedy y Khrushchev se produce lo que yo denomino el ingreso a la pubertad, por cuanto Khrushchev en el año 1956 denuncia los crímenes de Stalin y la falta de libertades en la Unión Soviética en lo que se denominó el deshielo. Es decir, un nombre que fue tomado del libro de Ilya Ehrenburg, el premio Nobel de Literatura, que se llamó de la misma manera y que hacía referencia a las corrientes liberales que iban predominando en la Unión Soviética. Corrientes liberales que se traducían en la parte política y en la parte económica, como después ocurriera con Gorbachev durante la perestroika. Y mientras que Kennedy en Estados Unidos denunció que el sistema tenía fallas, que lo vemos actualmente, la pobreza, la desigualdad, la marginalidad. Esto generó una ruptura donde los sistemas se revelaron no como contrapuestos, sino como complementarios. Y es sabido que la complementariedad hacia la dialéctica, como es la dialéctica hegeliana, que lejos de enfrentar busca un momento de síntesis entre ambas hipótesis, entre la tesis y la antítesis. Es diferente que lo que pasa con el gnosticismo, como lo he hecho en otro libro mío que se llama República por Exclusión, que también está en Amazon, donde hago referencia a que el dualismo gnóstico, al establecer dos posturas axiológicamente irreconciliables y contrapuestas, hacen imposible llegar a toda síntesis. Pero en este caso, los sistemas eran complementarios, porque es difícil imaginar que la libertad puede excluir a la seguridad y que la seguridad pueda excluir a la libertad, siendo que la libertad es de dos clases, económica y política, y la seguridad es del Estado y social. Así es que después de Kennedy y Khrushchev en Estados Unidos se produce lo que se denominó la Gran Sociedad, donde el presidente Johnson hizo lo que su antecesor no pudo, que fue establecer la ley de derechos civiles, ampliar la votación a todas las etnias, especialmente la afroamericana, implantar la seguridad social a través de la open housing, medidas económicas que permitieran el acceso al empleo a las personas de color, etc. Esto produjo una revolución y una reacción en la sociedad, y sobre todo entre la juventud que se oponía a la guerra de Vietnam, que pretendió acercarse en su momento a los afroamericanos y a la clase obrera, que los rechazaron por considerar que pertenecían a los sectores del privilegio, por lo cual quedaron confinados en el campus de la Universidad de Berkeley y no pudieron aglutinarse con el resto de la sociedad. En China se produjo un fenómeno que fue la revolución cultural. La revolución cultural de Mao Zedong pretende establecer en la práctica la mentada teórica de igualdad que se mencionaba en todas partes pero no se veía en ningún lado. Mao Zedong en realidad lo que hizo a este respecto no fue implantar la igualdad, sino beneficiar a los más. Y habiéndose retirado del gobierno, con consecuencia de las hambrunas que propició el mismo con la estrategia de Gran Salto Adelante, cuando se olvidó por parte del pueblo, o pasó al olvido esa situación, pretendió retomar el gobierno a través de la revolución cultural, fomentando los sectores más rezagados de la sociedad, los estudiantes universitarios que venían de mucha gente que trabajaba en el campo, los campesinos y los obreros, enfrentándolos con los intelectuales, los burócratas, los tecnócratas del partido y las clases más acomodadas de la sociedad. Ahora bien, en Europa ocurrió algo completamente distinto, porque esta misma rebeldía que ocurrió en Estados Unidos y que ocurrió en China, se dio de una manera, tanto en Praga como en Occidente, en París, donde se opusieron a los valores sustentados por los sistemas. Entonces, en París reclamaban mayor seguridad, un sistema filocomunista, más afín con las teorías marxistas, mientras que, irónicamente, en el bloque oriental, en Checoslovaquia, muy parecido a París, se me ocurre, reclamaban, por el contrario, libertad, frente a las faltas de libertades que el mismo sistema implantaba, y el liberalismo que se extendía a lo económico a través de la teoría del economista checoslovaco Ota Sik, y siguiendo las doctrinas que había propuesto el propio Khrushchev. Ahora bien, fíjense que particularmente tenían hasta los mismos colores nacionales los dos países, y estaban ubicados de manera simétrica con respecto a la Alemania dividida. Ahora bien, pero sin embargo, en un capítulo que se llama La utopía inacabada del hallazgo de la identidad,
encuentro que en Europa fue distinto que lo que fue en Estados Unidos y en China, porque en lugar de enfrentarse a las clases sociales, se unieron. Entonces en París se unieron los obreros con los estudiantes, con los profesionales, con las personas de los países pobres, las personas de los países acomodados, en las mujeres, los hombres, en Checoslovaquia, todo lo que acabo de decir, más los checos, los eslovacos que estaban enfrentados por una cuestión de tipo nacional, de discriminación, porque los eslovacos se sentían discriminados por los checos. Es decir, que al salirse del sistema, en uno y otro lado, el hombre empieza a encontrar su identidad. Y al reencontrar su identidad fuera del sistema, vuelve al mismo para reclamar una forma de igualdad no prevista anteriormente, que yo llamaría la paridad, que es la igualdad entre los pueblos y sus gobiernos, que está basada fundamentalmente en la identidad. Los sistemas se dieron cuenta de que de esta manera no, iban a perder su poder. No nos olvidemos que en esa época, en 1968, aparece el Club de Roma, que considera el crecimiento demográfico como una amenaza y lo boicotea permanentemente con teorías eugenésicas. En 1968, en 1970-71 los gobiernos se alían a través de la detente, aparentemente antes enemigo, el propio Nixon, un tremendo anticomunista, se junta con Mao, un tremendo anticapitalista. La detente acerca a la Unión Soviética en los negocios con Occidente, se transfiere con tecnologías de punta, porque se daban cuenta que si los gobiernos se dividían, los iban a sobrepasar los pueblos. Por eso es que yo en uno de los capítulos digo la divergencia entre la verdad y la realidad. Es decir, se cambia el mensaje en vez de adaptar el mensaje a la realidad, se lo cambia. Y se propicia la desigualdad en todos los países del mundo como anda un acto natural. Y si antes la idea de la justicia era la igualdad, ahora la idea de la justicia es la idea clásica de la justicia, según la cual esta consiste en dar a cada uno aquello de lo que es merecedor. Entonces, si uno manda porque es gobernante, pues se lo merece. Si es rico, porque se lo merece. Y si es pobre, también es porque se lo merece. Y esto fomentó la polarización social. Esta ruptura de la integración de la humanidad, que apuntaba a establecer vínculos más allá de las distintas condiciones sociales y nacionales, estableciendo una igualdad identitaria, al ser destruida por distintos medios, con los tanques en Praga, con las fuerzas policiales en París a través del gobierno de Gaulle y de Pompidou, y en el resto del mundo, muchas veces por la violencia, lo hemos vivido acá en América Latina, generó una cada vez mayor desintegración social. Desintegración que se traslada en la esfera social, pero también en la esfera internacional, a través del enfrentamiento que aparecen en una y otra parte entre los diferentes países, donde un conflicto se cierra para que se termine de abrir otro. Y uno no termina de cerrarse, que se abren tres más. Pelea China con Estados Unidos, aparece Corea, Israel, Rusia, Ucrania. Es decir, un problema que se está tornando de tipo internacional, que con la existencia de armas nucleares, tengo que decir que el mundo no puede permanecer siempre en el nombre del título del libro, Archipiélago Global, porque si no, si supera la situación de desintegración, crece y se va a equiparar al poder en una unidad. Si no, es muy posible que el fin de la historia mencionado por Francis Fukuyama se tienda a tornar literal. Muchas gracias.